Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle a usted la verdad de la noticia. Les saludo con gusto en este viernes 16 de enero del 2026. Le invito para que se quede con nosotros en esta mañana cuando iniciamos ya este fin de semana. Le tengo información de lo que sucede a lo largo y ancho del país, en Baja California y por supuesto en la región Tijuana-San Diego. Estamos en los estudios de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, generando nuestra señal totalmente en vivo y en directo desde la región Tijuana-San Diego. Le agradezco infinitamente, como siempre, en la operación de los controles técnicos, a mi muy querido Ángel Madrigal. También a Jessy Cortés en el soporte técnico, en la coordinación técnica y en la mesa de redacción, como todos los días y desde muy temprano, Kenia Lomelí, Ángel García, Manuel Villegas, todos bajo el mando, dirección, supervisión, coordinación y liderazgo de la señora Dorelena Cortés Juárez, directora general de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, que este 2026 arribará a nuestra agencia 23 años de periodismo digital. Dorelena Cortés, nuestra directora general, conduce todos los lunes a partir de las 12 de mediodía, polémicos y polémicas. Todos los temas que generan controversia, que generan reflexión, que generan debate, están puestos en la mesa. Así es que ya lo sabe usted, ya lo sabe todos los días, todos los lunes, mejor dicho, más que todos los días. Vea polémicos y polémicas. Le tenemos preparada información esa mañana, como siempre, ya lo sabe, le invito para que se mantenga en sintonía, qué es lo que está sucediendo en el mundo de la información. El director de la SEPS, Jesús García Castro, aseguró el día de ayer que se ha restablecido el servicio de agua potable en Tijuana y Rosarito hasta en un 97%, sin embargo seguimos recibiendo señalamientos de no pocas colonias de que falta el suministro de agua, que es baja presión, que llegó el agua y se volvió a ir, y bueno, le estaré hablando de esta información. En el penal del Hongo protestan custodios. La Secretaría de Seguridad del Estado hizo un operativo para evitar un enfrentamiento, dice su titular. Se desmarca la gobernadora Marina del Pilar de Rafael Buenrostro, morenista que presumía ser parte del gobierno y ligado al huachicol. Federación de Colegios de Abogados piden audiencia con la gobernadora Marina del Pilar y dicen que durante su sexenio 15 abogados han sido asesinados y 5 más violentados. Se aferra la diputada de Morena Alejandra a la curul y a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Todo es una especulación mediática, dice, no lo hice con dolo y además es un proceso administrativo personal. La respaldan, leyendo por cierto, los diputados aliados, mientras que el PAN, Movimiento Ciudadano, PT y el PRI le piden que pida licencia mientras se investiga su caso. Así es que ya lo sabe usted, quédese con nosotros porque le tenemos toda esta información. Les recuerdo, polémicos y polémicas todos los lunes por las plataformas de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, de 12 de mediodía a 1 de la tarde, conducido por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. Y abrimos haciendo un recorrido, como siempre, a través de nuestro sitio informativo afntijuana.info. En nuestra web usted además puede encontrar la información de todo lo que está sucediendo, pero puede vernos en vivo y en directo de la misma manera. Paran actividades custodios de El Hongo por mejoras laborales y salariales. Operativo en el penal de El Hongo es para vigilar a los guardias que se manifiestan, dijo Carrillo. Abogados piden audiencia con la gobernadora por temas de inseguridad. Muere mexicano bajo custodia del ICE en Atlanta. Exigen que Ang deje la presidencia de fiscalización en el Congreso. Niegan en el Congreso separar a Ang de su cargo. Protección a Alejandra Ang envía un mensaje negativo a la ciudadanía, el PAN. Que Molina muestre su declaración anual, insiste el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. Demostrará a Estados Unidos origen lícito de dinero decomisado, reitera diputada. Desaparece la tarjeta de circulación física en Baja California.
Y si usted quiere enterarse de lo que sucede en los entretelones del poder, el tuétano del poder, qué sucede en las entrañas del poder, lea usted la columna de columnas, la columna madre, escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez, AFN Político. Dele un clic a la pestaña y ahí podrá accesar a dicha columna que hoy se titula "Desaparece la tarjeta de circulación en Baja California". El pasado 6 de ese mes de enero, como uno de los deseos dirigidos a los Reyes Magos, pedía en la postdata 4 de esta columna que dijeran a quien correspondiera dentro del gobierno del estado, más específicamente en la Secretaría de Hacienda, que arreglaran el portal de identidad digital BC que crearon, ya que resultaba toda una hazaña tratar de refrendar las tarjetas de circulación de este año. Así es que decidí hacer el procedimiento en línea, como se establecía, para poder comentar con ustedes en posterior fecha sobre la funcionalidad de esta aplicación realizada supuestamente para mayor comodidad de los automovilistas y también para referir cuál era el cambio principal que se anunciaba. Y aunque otros temas surgidos durante esta fecha del día de hoy me impidieron entrar en más detalle, creo que es necesario hacerlo ya y dejar de postergar el asunto. Y la columna habla sobre esta situación de este nuevo trámite que es 100% digital en recaudación y rentas del gobierno de Baja California, que se digitaliza el documento, la tarjeta de circulación, y pregunta a la señora Dorelena, que me parece interesante, si en los Estados Unidos van a ser válido el documento digitalizado, si lo detiene alguna autoridad, pero sobre todo si está notificada la autoridad de los Estados Unidos de este cambio en el documento. Hace un análisis muy interesante de esto. Le recomiendo que lea toda la columna. Y bueno, mi sección favorita, Ana Iconda, dice: la Guardia Nacional detuvo ayer a una mujer de Estados Unidos que cruzó por Otay hacia Tijuana con más de $70,000 en cheques sin declarar. La puso bajo arresto y a disposición de la Fiscalía General de la República. Qué diferencia, ¿verdad? Así está la columna de columnas, la columna madre de la señora Dorelena Cortés Juárez, AFN Político. Saludo con gusto a aquellos que nos hacen el favor de estarnos sintonizando esta mañanita. De verdad, muchísimas gracias. Quiero decirle a usted que arrancamos entonces con lo que le hemos preparado en información. Fíjese, vamos a abrir con esta nota. Jesús García Castro es el director del organismo operador de agua en Tijuana, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que ha navegado en los últimos días en el papel de héroe y de villano ante la situación tan grave que se vivió unos días en Tijuana con la escasez del vital líquido por una obra de reparación. Más de 1.300.000 personas nos quedamos sin agua. Dice que ya se recuperó el 97% del abasto. De las condiciones del acueducto Florido Aguaje, que como ustedes saben tuvimos una gran rehabilitación en la zona de Los Pinos, que fue por el orden de los 250 metros lineales de una tubería de 54 pulgadas, y que, como estuvimos informándole a la comunidad, el tubo tuvo unos retrasos en las interconexiones. ¿Qué son las interconexiones? La zona sureste y la zona noreste, donde hicimos la parte concluyente, que vino a ser la interconexión con el acueducto, que tiene una longitud de 21 kilómetros. Esa parte sufrimos un retraso por dos razones principales. La primera fue que se encontraron en el subsuelo unas estructuras de concreto que nos dijeron los fundadores que fueron puestas ahí porque era un distrito de riego hace más o menos 70 años. ¿Por qué no las teníamos registradas? Porque ese acueducto se puso por otra parte cerca, pero por otra parte, y esa infraestructura no la podíamos ver antes, dado que se requiere de cerrar el funcionamiento del acueducto para poder revisar si nosotros abrimos, estando la presión del acueducto, pudiera sufrirse algún accidente.
Esa fue la razón por la que se iniciaron los trabajos y se retrasaron, fue la razón principal. Y también que bueno, que es una zona que, como ustedes saben, están las vías del tren y hay una invasión. Ahí hay algunas casas que son de carácter irregular y se complicó un poco al departamento jurídico de la comisión para que nos otorgaran los permisos, aún sin tener ellos pues una posesión, digamos, regular. Pero sí están ahí, sí hay gente ahí viviendo. Incluso en una de las fotografías se muestra como una de las esquinas de una vivienda tuvimos que demoler una parte por las razones para poder maniobrar en estos trabajos. Decirles que estamos al día de hoy ya por el orden del 97% de la recuperación, que el retraso vino a retrasarnos también prácticamente un día y medio en la recuperación y finalmente en ese proceso que le denominan nuestros técnicos como estable. Bueno, pues esta larga explicación llegó después de la larga espera del suministro de agua potable. Hay muchas cosas que son comprensibles, ¿no? Pero la verdad es que, y lo platicaba en casa el día de ayer, que si esos en casa como 4 días o 5 días nos los van a bonificar en el recibo de agua potable, ¿cómo le van a hacer? Y de hecho vi que algunos abogados andaban planteando demandar al organismo, ¿no?, para que se hiciera una especie de compensación, no sé, de una cantidad sobre estos días que no hubo suministro de agua. ¿Cómo vamos a hacerle con este tema? Es una gran responsabilidad la que tienen los funcionarios, por eso cuando se ponen la capa de héroes es de alto riesgo, porque están administrando recursos públicos que se obtienen con los impuestos de todos, y asumieron una responsabilidad a la que nadie los obligó, porque se sintieron capaces. Entonces, ¿el mérito cuál es? ¿Cuál es? Están haciendo su chamba, ¿no? Están haciendo su chamba. Es como si alguien llegase a decirme: oye, Horacio, qué bien tu noticiero. Pues ¿cuál es el mérito si es mi trabajo? Y me pagan por ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mérito? Estás haciendo tu trabajo, no se trata de eso. El día de ayer se presentó un bloqueo, una manifestación de custodios de la prisión de ahí de El Hongo. Volvemos con las autoridades. Todo lo que hablan de seguridad, estamos reduciendo los índices de delincuencia, la percepción, etcétera, etcétera. ¿Dónde queda el personal? ¿Dónde queda el recurso humano? Rosa Anguiano explica el porqué de sus protestas. Mientras no nos den una respuesta, vamos a seguir con el paro. No nos vamos a conformar con que vengan y nos digan lo que ya nos han venido diciendo desde diciembre. Lo que queremos, todos los que estamos aquí, es que nos aclaren pues los inconvenientes que ya habíamos tenido, los que creo que ya todos sabemos que nos están descontando, y bueno, hoy no vamos a relevar, no vamos a empezar labores hasta que venga el director de Recursos Humanos de Mexicali y nos aclare, porque ya ha venido anteriormente, de hecho vino ayer, estuvo hablando con el personal del turno que ahorita está laborando, pero dice exactamente lo mismo, o sea, nada. Dice que solamente lo va a checar, que están viendo, pero pues en realidad no nos han dado una respuesta, no nos han dicho hasta a dónde se va nuestro dinero. Entonces queremos algo claro y que nos resuelva el día de hoy. Mientras, vamos a seguir aquí. Lo que estamos pidiendo es que no se nos hagan más descuentos, y si se nos van a descontar, que nos digan el por qué, que nos den el porcentaje exacto del dinero que nos van a descontar, porque CECISME está diciendo que es por causa del SAT, y algunos compañeros fuimos al SAT el día de ayer y el SAT dice que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Obviamente sí nos hacen un cierto porcentaje de descuento, pero no es el que en realidad nos están descontando ellos nos están descontando casi el doble de lo que el SAT nos dijo.
Fíjese lo que dice esta mujer que elabora como custodio ahí en el Cerezo del Hongo, ¿no? En la prisión del Hongo. ¿Qué le cuesta a la autoridad darle una explicación a su recurso humano? ¿Tienen una idea de verdad los funcionarios de escritorio? ¿Tienen una idea de lo que es ser custodio de un penal? Por supuesto que no. Por supuesto que no tienen la más remota idea. Por eso desatienden a la gente. Imagínense que los funcionarios que se encargan de atender estas situaciones que viven los trabajadores de los centros penitenciarios del Estado se vayan a dormir ahí al Hongo una noche, en las condiciones que duermen los reos. Bueno, a lo mejor me dicen, es que hay unos que duermen como reyes, ¿no? Pero estamos hablando en el supuesto de lo normalito, ¿no? En la loseta de cemento, etcétera. ¿Cómo le iban a dar valor al papel que realiza la gente que trabaja ahí? Luego andan en otras cosas y se espantan, pues. O sea, hay que fomentar, alimentar la atención a la clase trabajadora, y por lo que vemos no ocurre en la iniciativa privada, ocurre en el gobierno y en todos lados la falta de atención a los trabajadores. Quiero que veamos estas imágenes, si las puedes correr, mi querido Ángel, de los custodios justamente que están ahí en el Hongo. Estaban ayer manifestándose por esta situación que ya nos decía Rosa Anguiano. Vea usted estas imágenes. No se tiene razón, y de dónde va todo ese dinero que ha estado explotando. Un llamado a todos los oficiales penitenciarios Creo que, salvo su opinión, son situaciones que pueden evitarse, verdaderamente pueden evitarse. Por otra parte, fíjese usted que sobre esto, Laureano Carrillo, quien es el secretario de Seguridad de Baja California, dijo que hicieron un operativo para evitar el enfrentamiento entre custodios, que por cierto cayó de mi gracia el secretario, el día de ayer cayó de mi gracia porque el reportero le hace la pregunta y se me hizo como que arrogante, soberbio, no sé cómo decirle. Este doño es el mismo que dijo que por culpa de los medios de comunicación hay una mala percepción en el tema de seguridad, pero dijo que aunque no era el tema, le iba a contestar. O sea, se les olvida pues que son funcionarios públicos. Vean lo que dijo. El 24 de diciembre en Tijuana, ahora en el Hongo. ¿Qué información tiene al respecto, secretario? Bueno, lo vamos a comentar, no es una pregunta del tema de lo que estamos presentando, pero vamos a comentar eso. Hoy fue un tema que desafortunadamente tenemos esa manifestación. En la mañana tuvimos en contacto, la señora gobernadora nos ha indicado que atendamos ese tema. Hasta el momento pues entendemos que es un tema administrativo, que es lo que ellos están exigiendo, que son trabajadores pues del sistema penitenciario que están ahí en este momento, pero tenemos un dispositivo de seguridad que ya fortalecimos también con la Guardia Nacional, con las policías estatal y municipal, y que ya tenemos ahí listos y preparados para cualquier situación que salga. Lo que queremos es asegurarnos de la seguridad de la propia gente que se está manifestando, que no vaya a haber alguna agresión entre ellos mismos, y sobre todo garantizar la seguridad del propio establecimiento. Vamos a seguir el recorrido, compañeros. Tomando en cuenta que fue un paro laboral, ¿se puede debilitar de alguna manera la vigilancia en el centro? No, por supuesto que no, eso no tiene nada que ver, estamos en... Lo que dice el señor secretario Laureano Carrillo no es pregunta del tema, pero bueno, la vamos a contestar. O sea, no voy a decir la expresión que quisiera. A veces quisiera tener otro tipo de programa para hacer otras expresiones, pero lo que dice no es una pregunta del tema. Caramba, o sea, van a contestar nada más de lo que quieran, o venimos a cortar el listón de tal cosa, es el secretario de Seguridad. No, pregúntame de la inauguración de esto. ¿Qué les pasa a los funcionarios? Pero están así porque saben que la superioridad les tolera, les soslaya, les permite todo eso. Vic Selasnok dice, en la Salvatierra y Jibarito todavía no llega el agua, dice, más de una semana. No, la verdad no le puedo poner cómo puso él, la frase que puso ahí.
El Cazacorruptos dice saludos y buenos días. Fernando Moreno desde Hermosillo, Sonora, dice buenos días, excelente fin de semana con cafecito. Osvaldo Molina ya se reporta por acá. Dice, buen día Tijuana, Algaro. Dice, ya arrancó el mejor noticiero. Sí sabe, Algaro, ¿no? Sí sabe. Gracias, de verdad son ustedes muy amables. Roberto Villatoro, muchísimas gracias también. Y muchísimas gracias a mi querida Jessy Cortés, ese soporte técnico que nos da es único, indiscutiblemente. Oigan, pero bueno, vamos con esto. Fíjese usted que la compañera corresponsal de Mexicali, Dianet Pérez, fue la única que le preguntó, nuestra compañera corresponsal de AFN ahí en Mexicali, a la gobernadora durante la mañanera, vea la cara de la gobernadora, sobre un sujeto que se llama Rafael Buenrostro, que él presumía y decía que era representante del gobierno de Baja California en la Ciudad de México y que había tenido otros cargos y que ahora está acusado de huachicol. Veamos esto. ¿Qué cargos ha tenido Rafael Buenrostro en su administración? Ninguno. ¿No era el enlace, ha sido alguna vez el enlace entre el gobierno estatal y el federal? No, nunca. Pero se le vio en los círculos cercanos a sus funcionarios. Es compañero de Morena, pero nunca ha sido servidor público de nuestra administración. ¿Sabes si está incluido entre estas más de 20 órdenes de aprehensión, de presentación que giró la Fiscalía General de la República? No sé. No sé, entiendo que pues son citatorios que se filtraron a medios de comunicación, pero no recuerdo la lista que venía. La gobernadora lo tira, parece que escribe Ana Iconda, ¿no? Son citatorios que se filtraron a los medios de comunicación. ¿Y eso qué? ¿Existe o no el citatorio por parte de la Fiscalía General de la República? Es un hecho oficial. Y si lo filtraron, señora gobernadora, son morenistas. Son morenistas el gobierno de la República, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial. ¿Eso qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Le están preguntando otra cosa. Pero me encanta este tipo de trabajo como el que hace el equipo de la Agencia Fronteriza de Noticias, el trabajo reporteril extraño. A veces quisiera decirle a la jefa, mándeme a la mañanera. ¿Por qué? Eso es la parte bella del periodismo, de poder preguntar sin cortapisas, sin tapujos, lo que es verdaderamente importante. Incomodan, sí incomodan las preguntas, pero es la obligación de los funcionarios públicos. Tan fácil que es responder. La gobernadora pobrecita está rodeada de puro pelafustán, malandro, señalado, sospechoso. Por favor, o sea, es muy grave el entorno. David Rincón es presidente de la FEDABO, de la Federación que aglutina colegios de abogados. Dice que 15 abogados han sido asesinados en el gobierno de Marina del Pilar durante su gobierno y que 5 más han sido violentados. Por ello, están pidiendo una audiencia con ella. Pero antes, vamos con esto que dice de los atentados en contra de los abogados. Impulsar los procedimientos que se están llevando a cabo ahorita en la Fiscalía referente a los abogados que han sido asesinados, que van 15 en este sexenio y 5 que han sido violentados. En consecuencia, pues nos preocupa la situación que vive el gremio y de igual manera pues nos preocupa la situación que vive la ciudadanía en general. Violencia contra médicos, violencia contra albañiles, violencia contra taqueros, violencia contra médicos. O sea, ya no es insoportable y precisamente esa es la razón por la que estamos hoy, el día de hoy aquí, solicitando una reunión con la gobernadora. ¿Estos 15 nada más en Baja California? En Baja California, sí. En este sexenio de Marina del Pilar. En ese sexenio de Marina del Pilar, dice el abogado David Rincón. Por ello, solicitaron una audiencia con la gobernadora Marina del Pilar y este es el planteamiento. Son los siguientes. Una audiencia con la finalidad de atender los siguientes asuntos de interés para la comunidad jurídica. El incremento de la violencia en contra de quienes ejercemos la noble profesión de licenciados en Derecho,
la implementación de un protocolo de seguridad y mecanismos de protección para quienes practicamos la abogacía y establecer convenios de colaboración entre la Federación Estatal de Abogados, los diversos colegios de abogados existentes en el Estado y el gobierno del Estado, a través de la propia gobernadora, de la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la Fiscalía. Bueno, esto fue lo que dijo el abogado sobre esta situación y no es para menos, es un tema delicado. 15 abogados han perdido la vida, ¿no? Y que a veces luego intentan descalificarlos porque vi la declaración, que seguramente usted también la vio, la declaración sobre abogados y que decía la fiscal. Sí, pero encontramos un montón de cosas en la casa del abogado, etc. O sea, luego descalificar, ¿no? Estamos listos para el enlace, mi querido Ángel. Jorge Caro, ¿verdad? Jorge Caro. Vamos con George. Esta mañana vamos con nuestro corresponsal allá en Tecate, mi querido Jorge Caro, que también, pues obviamente, hace coberturas en nuestra ciudad. Mi querido Jorge, muy buenos días. Te saludo. Gracias por estar con nosotros aquí en AFN Noticiero. Horacio, muy buenos días. Un gusto saludarte por segunda vez en esta semana, ¿no? Bien, pues comentarte esta situación que nuevamente está quejando, ¿no?, a los tijuanenses y a la gente que se mueve entre estos dos municipios, me refiero a Tecate y Tijuana, un nuevo socavón en las inmediaciones de la vía rápida poniente. Otra vez, recordemos que hace una semana se registró un socavón a la altura más o menos del Panteón Monte de los Olivos, esto con dirección de El Florido hacia la zona Río, la vía rápida. En esta ocasión se registró un socavón en sentido contrario, es decir, más o menos desde la delegación de La Mesa hacia El Florido. Según información del gobierno municipal y como pudimos constatarlo en las imágenes, esto es muy cerca de un centro industrial de nombre Los Pinos. Bien, este es un socavón que ya fue identificado, como refirió, por el gobierno municipal. Ya están los trabajos de reparación en esta zona. Sin embargo, pues las afectaciones a los automovilistas, pues evidentemente persisten, ¿no? Horarios como este, que son matutinos, generan un congestionamiento vial bastante fuerte en esa zona, de gente que se dirige tal vez a los parques industriales del Florido, que va a algún plantel educativo o inclusive que va a trasladarse hasta Tecate, ¿no? Es un lugar de mucha afluencia. Esto es, insisto, la vía rápida poniente a la altura del centro industrial Los Pinos. Es el segundo socavón en esa zona más o menos que se detecta en poco más de un mes. En todas las ocasiones han sido atendidos por el gobierno municipal, pero pues sí causa la duda, ¿no? Se reparan los socavones, pero las causas de qué manera se atienden, porque en muchas ocasiones la autoridad municipal ha hablado de que son personas en movilidad, personas que viven en situación de calle, quienes se meten, ¿no?, a los túneles de la canalización para resguardarse del frío, para pasar la noche, y muchas veces encienden estas fogatas, ¿no?, también para agarrar un poquito de calor, y de esa manera debilitan tanto el sistema pluvial como el propio concreto. Entonces, se atienden los socavones, los automovilistas de alguna manera pues sufren las consecuencias mientras se reparan, pero las causas, ¿en qué momento se van a atender, no? Sí, claro, mi querido Jorge. Oye, ¿la autoridad ha dicho la duración aproximada de esta obra, mi querido Jorge? Sí, claro. El cierre empezó el pasado 13 de enero y se va a mantener en esta condición hasta el próximo 22. Son 9-10 días los que van a mantenerse cerrados estos 3 carriles de circulación por los trabajos de reparación. Por el momento el tráfico se está redirigiendo hacia los carriles que son denominados como la vía lenta. Todo el tráfico que debería circular por 5 carriles pues está siendo sometido únicamente a 2. Ya te imaginarás el trafical que esto está causando. Una locura, una verdadera locura. Hemos estado viendo imágenes de noche también y todo es una locura. Mi querido Jorge, te agradezco infinitamente. Excelente reporte. Vamos a estar muy atentos. Que tengas excelente fin de semana. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Horacio. Saludos. Saludos. Escuchó usted a nuestro corresponsal y reportero Jorge Caro con esta información de otro socavón. Y sí, como bien dice Jorge, las autoridades han esgrimido el mismo argumento, que estos socavones es por gente en condición de calle que hacen fogatas donde se refugian y van escarbando.
y provocan pues estas laceraciones a la cinta asfáltica, a las tuberías, que a la postre tienen como resultado lo que usted está viendo. Y como bien apunta Jorge, ¿no? Se atiende esto, pero las causas, qué está pasando con la gente que está en condición de calle. Pero aquí la parte grave, el tema de la movilidad. En Tijuana, si usted va sobre la vía rápida y se le atravesó un perro y frena y está saturado de tráfico, se hace una cola impresionante nada más por haber frenado por esa razón o por la que sea, ¿no? O por la que sea. Ahora imagínese un socavón, lo que lastima la movilidad. Luego entonces la recomendación es para que sigamos amando esta hermosa ciudad de Tijuana con algo que dijo alguna vez la exalcaldesa, que por cierto dijo en redes, no me extrañan, pero bueno, ese no es el tema, Montserrat Caballero, que nos acostumbráramos en Tijuana a estas condiciones de movilidad con las obras que se hacen a, pues uno, salir con anticipación, pero aprovechar ese lapso ¿para qué? Pues para hacer una oración, una meditación, una reflexión, tener un pensamiento positivo. Si está muy detenido el tráfico, una llamadita a la mamá, ¿cómo está? En casa, no sé, cosas que nos distraigan y nos saquen de esta tensión que genera el tráfico. Si usted ama y acepta Tijuana con este tráfico, no hombre, va a ser inmensamente feliz. Yo sé lo que le digo. Antes de enlazarnos con Jonathan Rosas, quiero decirle a usted, quiero que veamos estas dos notas. Primero, Juan Manuel Molina, que hay más, le tengo todo lo de la diputada de los dólares. Ayer el Congreso, Congresolandia, le tengo todos los detalles. Pero un día antes estuvo aquí en Tijuana Juan Manuel Molina. Fue invitado por abogadas allí a exponer. Pero vea usted el léxico que utiliza para referirse al tema de la legisladora. Ojo, no la voy a repetir, cheque. Vamos con esto. Bueno, mira, primero que nada decirte que ella no fue detenida. El cruce fronterizo hacia los Estados Unidos, a ti, a mí, a cualquiera que cruza, el simple hecho de que te pasen una revisión secundaria no significa que estás detenido. Ella nunca estuvo detenida. Esa es información que todos tienen, o sea, y pues se ha dado, inclusive por parte de autoridades, porque pues han sido quienes han vertido algunas informaciones hacia el lado mexicano, y ella nunca estuvo detenida. Sería como decir que cualquiera de ustedes por pasar una revisión secundaria los detienen. Hubo una irregularidad, una situación de infracción administrativa, una no declaración de un numerario. En ese caso ella es la que iniciará ese procedimiento para la devolución de su dinero, del dinero de su familia, y estamos nosotros atentos del resultado de ese procedimiento, del resultado final. Y las declaraciones patrimoniales de la diputada son completamente transparentes. Ustedes los pueden solicitar al portal de transparencia del Congreso del Estado y se les deben ser entregadas por disposición de la legislación federal. De hecho, debemos ya de encontrar la forma en la cual los portales se actualicen para que tengan esa información sin tener que solicitarla, sino de que estén de acceso directamente público. Entonces, la función de la diputada como presidenta de la comisión, como presidenta del Congreso, cuando lo fue como diputada, ha sido impecable al grado de que ha recibido inclusive felicitaciones de los otros grupos parlamentarios de oposición. Eso que no se les olvide, a ella y a ellos. Y en este caso, sí hay una situación que últimamente, y no solo en este caso, sino en muchos, pareciera ser que el hecho de ser funcionario público te priva de la presunción de inocencia en todos los aspectos. Te señalan, te juzgan y te sentencian en redes sociales, y no se esperan siquiera que haya una precisión de datos. Mañana hay sesión del Congreso del Estado, mañana ella va a estar ahí, vamos a ver qué es lo que sucede en torno al tema de la comisión. El trabajo del Congreso es el trabajo del Congreso. Hay personas que laboran o que tienen diputaciones que tienen asuntos personales. Bueno, la parte que yo quería rescatar, porque toda la perorata es más de lo mismo, es en donde dice por la no declaración de numerario. O sea, no le vamos a dar el chupón de oro a este diputado, a la Carmelita Salinas del Congreso. O sea, no declaración de un numerario. Es decir, cruzó con $45,000 y no los declaró. Eso es. Apúntele. No declaración de un numerario. Pero
para no colgarnos en el tema, no engancharnos, vamos a hablar de desarrollo humano. Agradezco infinitamente a mi muy querido Jonathan Rosas Yepes por estar como siempre cada viernes con nosotros aquí en la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Mi querido Jonás, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Horacio Molina Moya. Es para mí siempre un gusto estar contigo, participar en este programa de mi querida Tijuana, donde viví 4 años en mi juventud y pasé un gran tiempo. Yo sé que Tijuana es una gran ciudad que proporciona cosas muy buenas a los que allí viven. Pues, ¿qué tenemos? A ver, mi querido Jonás, ¿qué tenemos hoy? Te saqué del gym, Jonás, ¿no? Hace rato hablábamos, andabas en el gym ahí, no sé si en el gym espiritual o en el gym físico, pero te saqué ahí. Pero agradezco tanto que nos regales este tiempo porque en medio, tú sabes lo abrumador que es el mundo de la información y generalmente, la verdad, lamentablemente muchas de las noticias no son agradables. Y hablar contigo y hacer este ejercicio cada viernes nos permite cerrar la semana poniendo los pies sobre la tierra, relajarnos un poco y acariciar el fin de semana con una actitud diferente. Sí, por supuesto. Y yo la verdad encantado de estar aquí contigo. Hace algunos años escribí un libro y tengo algunos libros escritos ya. Este libro se llama El juego de la vida, guía práctica para la vida. Y la tesis del libro es muy sencilla, es muy simple. La vida es como un cuadro de béisbol. Todos los días la vida te da la oportunidad y te lanza oportunidades, ¿sí? La vida está pichando, tú estás en el home plate y desde allí te paras cada día para batear, envasarte. Es un juego de equipo, vas a la primera base y alguien más te puede ayudar a avanzar las siguientes bases. Y cuando llegas al home, anotas carrera. Es un juego de equipo donde otras personas se involucran, donde se involucra tu familia, donde se involucran personas a quienes tú admiras y quieres que te brinden una mentoría, un apoyo, tus relaciones, de tal suerte que es muy importante aprender a jugar en equipo. Lo segundo que es importante en el juego de la vida es pararnos en el home. Piénsalo, home, hogar, casa. ¿A quién le dices familia? ¿A quién le dices home? ¿En cuál es tu lugar seguro? Cuando tú llegas dices, ay, qué a gusto me siento aquí en este home, en mi hogar, en mi casa, en mi familia. La palabra hogar viene de la palabra hoguera, del fuego. Aquí en el estado de Sonora, allá en la sierra, todavía hay casas que tienen una hornilla. Y ahora que estamos en invierno, esas casas prenden la hornilla, se calienta toda la casa y allí en la hornilla está el hogar. Allí platican, allí se prende la leña, se pone café a tostar y todos platican en la tarde cómo les fue en el día. Ese es el home. Del home salimos, al home volvemos. No anotamos carreras y no volvemos al home. Todos tus logros, tus éxitos, lo que hayas hecho, la provisión, ¿a dónde va? Al home. Así que es importante en el juego de la vida pararnos en el home plate. De allí correr a la primera base. La primera base es el desarrollo de tu carácter, de tu persona. ¿Quién eres? Necesito crecer internamente. Allí tenemos esas 50 preguntas de las que hablábamos la semana pasada. ¿Quién es la persona más importante para ti? ¿Por qué crees en Dios o por qué no crees en Dios? ¿Qué límites te pusieron cuando tú eras pequeñito que todavía te están estorbando?
¿Qué te gustaría repetir de tu infancia con tus hijos y qué no te gustaría repetir? Crecimiento personal, desarrollo, carácter. Que por cierto, esas 50 preguntas yo se las puedo enviar a las personas que lo soliciten a través de tu medio del WhatsApp. Y también puedes darles el mío. Entonces, avanzamos a la primera base, corremos a la segunda base. La segunda base son las relaciones humanas. Hay que aprender a ser amigos, hay que aprender a relacionarnos, a comunicarnos asertivamente, de la manera correcta. Hay comunicación pasiva, pasiva-agresiva, comunicación agresiva. Hay gente que dice, no, yo así estoy bien, solo me la paso de maravilla, pero es porque hay heridas en el interior. Nunca vamos a estar solos. Así que la segunda base es crecer en el juego de la vida en las relaciones. Ya crecí hacia adentro en la primera base, ahora crezco hacia afuera en la segunda base. Y la tercera base, estimado Horacio, es el logro, el éxito, el suceso. El ser humano nació, los 4 poderes, el poder de ser, el poder de hacer, el poder de creer y el poder de lograr. De tal manera que la tercera base es el logro, el éxito. Dios le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, tú vas a repartir esta tierra, no te apartes de este instructivo que yo te doy, ni a derecha ni a izquierda, para que todo te salga bien y tengas éxito en este viaje que tú estás empezando, el viaje de la vida. Entonces, cuando tengas logros, éxito en la tercera base, corres al home plate y le dices a tu home, a tu familia, aquí está mi propósito, aquí está mi dependencia de ustedes y ustedes de mí, esta interdependencia sana, no enfermiza, en la cual en este home vamos a disfrutar. Así que ahí está, le damos vueltas al cuadro. Home plate, primera base, desarrollo de carácter. Segunda base, crecimiento en las relaciones. Tercera base, capacidad de logro de éxito, el cual lo traigo al home y anoto carrera. Mi equipo va a ganar. Y si un día no te va bien y en el juego de la vida sales ponchado, un día, no te preocupes, hay un nuevo partido mañana, vuélvelo a intentar, mejora, trabaja en el cambio personal y las cosas van a estar mejor. Esa es la reflexión del día de hoy. ¿Qué te parece, estimado Horacio? Extraordinaria, la verdad que estoy encantado, extraordinaria. Y esta analogía que hiciste con el béisbol está verdaderamente sensacional. Por eso hemos estado poniendo tu contacto de WhatsApp, para que la gente que quiera pedirte estas 50 preguntas te contacte y pueda acercarse contigo. Y si tiene interés de integrarse a uno de los grupos que tú tienes, que yo soy parte de eso porque estoy en los devocionales, estos que haces bien padres, bien interesantes, mi vida ha cambiado radicalmente porque lo voy a poner desde esta perspectiva, Jonás. En cultura general estoy mucho mejor desde que estoy en los devocionales, si lo veo así. Y espiritualmente, ¿qué te digo? O sea, es algo bien padre. Fíjate, hoy cuando venía camino a la casa, es tan bonito esto que yo he estado viviendo con estas experiencias ahí de estar en tus grupos. Es algo muy personal lo que voy a decir. Bajé las escaleras y dije, me está haciendo falta orar. Así, o sea, me está haciendo falta, necesito orar más. ¿Y por qué? Se vuelve algo maravilloso este hábito, disciplina con muchas cosas en tu vida, el tener buenos pensamientos y para los que tenemos fe y creemos, orar. Entonces, a lo que voy, que todas estas herramientas que nos compartes, cuando nos hablas de desarrollo humano, son para buscar edificarnos y vernos al espejo como una mejor propuesta de ser humano, ¿no? Que todos estos elementos, todas estas herramientas nos permitan reedificarnos en lo personal y que podamos compartir luego entonces y aplicar estos principios que ya nos decías. Yo te agradezco de verdad infinitamente, mi querido Jonás, por compartir todo esto con nuestro público. Para servirte, estimado Horacio, y nos vemos pronto por allá en Tijuana. Con el favor de Dios, te mando un abrazo grande. Gracias, abrazo. Abrazo.
Bueno, escuchó usted y vio a Jonathan Rosas Yepes. Siempre estas aportaciones en materia de desarrollo urbano van a ser bienvenidas, siempre van a ser bienvenidas, y si contribuyen un cachito para ser un poco mejor, pues eso está sensacional. Muchas gracias, Jonathan. Amanecí con mucho ánimo, pero sus palabras me dieron más gasolina. Gracias, Horacio Molina. Sí está fregón, ¿no, mi querido George? Jorge Acosta, licenciado Jorge Acosta, dice Osvaldo Molina, excelentes reflexiones, saludos. Mándenle al WhatsApp al Jonás y que les mande esas 50 preguntas. Cuando se las contesten se van a sorprender ustedes de ese aporte que nos hace. Almita Mesa, buenos días, que tengan un excelente día, saludos. Edgardo dice buenos días, saludos. Muchas gracias de verdad por estar aquí esta mañana a todos ustedes, y quiero saludar también a Gerardo, a Andrés Durón, a Ramón Castorena, también a Paula Valenzuela, mi querida Pau, abrazo grande Pau, Estela Ugalde, gracias, Roberto Villatoro, muchísimas gracias. Ahora bien, vamos a retomar el tema que está en la discusión pública, el tema de Alejandra Ang, la diputada de Morena por un distrito de Mexicali, aquí en Baja California, que la agarraron cruzando a Estados Unidos con miles de dólares. No ha querido decir cuántos miles de dólares llevaba. Y ha dado rienda suelta a la especulación y luego acusa a los medios de comunicación de esto, siempre salpicando para los lados, y luego dice, es un proceso administrativo personal, yo todo bien, mi rendición de cuentas, mi declaración patrimonial, mi declaración ante el fisco, etcétera, etcétera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que hizo, de la conducta y de que es una figura pública. Octavio Sandoval, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, dijo algo que es importante. Este señor es muy elocuente, dice, la diputada debe dar una explicación creíble. Veamos esto. Me parece más delicado el tema de las visas, porque la visa es un documento personal, no tiene nada que ver con el servicio público. El recurso público sí es hace lo que nos compete a todos. Creo que es muy desafortunado para el Congreso y para ella haber caído en esta situación, pero tiene que haber una explicación creíble. Eso es lo que tiene que haber. El tema de la visa es un asunto personal, si se la quitaron o no se la quitaron, no nos debe incumbir a los ciudadanos, porque la visa no es un requisito para ser funcionario público ni diputado. Por eso es que yo no me pronuncio sobre ese documento personal. Bueno, fíjense que Baja California es el estado de los desvisados, ¿no? Aquí es donde han quitado más visas a funcionarios públicos, de Morena todos, por cierto. Antes de entrar a la sesión del Congreso, Alejandra Ang, la diputada local de Morena, señalada por cruzar miles de dólares sin declararlos a la autoridad, dice que no hubo dolo. Aclarar la situación en días pasados que se dio con su servidor en la garita de Mexicali. Desde el comunicado que mencionamos es realmente lo que pasó. Lo hemos dicho en algunas otras oportunidades con algunos de ustedes, también hemos tenido que explicar la situación. Una situación, reconozco, lamentable, sé perfectamente que reconozco que la investidura que tengo actualmente pues da para el escrutinio, pero comentarles, como lo he dicho antes, fue una situación personal, de un tema administrativo, de una situación que no tuvo ningún dolo. No se ha mencionado o se ha dado, sobre todo en las redes o inclusive algunos personajes, irresponsablemente de afirmar cosas de mi persona que no son reales. Es una situación que yo voy a arreglar con las autoridades de Estados Unidos, que tengo todos los documentos para acreditar el origen lícito de esos recursos que son parte de mis ingresos, de mis ahorros familiares, que ya lo he dicho. Entonces, que me permitan, obviamente, llevar a cabo este proceso. Sé que hay muchas cosas que han estado sonando ahí, que no he mencionado. Cómo me he comportado en mi trabajo aquí en el Congreso como una diputada, y no solamente como una diputada.
Yo he tenido una trayectoria de 10 años en el servicio público, en la función, con una representación popular, que han hablado de mi trabajo. Entonces, sé que esta situación es penosa, lo reconozco, es una situación que jamás en la vida quisiera haber estado, pero es una situación que voy a aclarar, que tengo todo yo para aclarar. Entonces, pues a comentarles eso, agradecerles la oportunidad que cada uno de ustedes me dan para poder explicar eso. Y pues, si me permite, pues seguiré yo de manera, obviamente, así como lo he hecho, mi trabajo transparente, mi trabajo de frente. Aquí lo pueden ustedes ver en el Congreso. Inclusive hay compañeros que son testigos de cómo desde mucho tiempo he trabajado de manera transparente en la comisión. Y créanme que lo que ustedes ven es lo que soy. Diputada, ¿puede aclarar la cantidad que lleva? ¿Puede aclarar la cantidad que era? Hay un proceso que obviamente estoy llevando legal, obviamente un proceso que estoy realizando. Entonces, permítanme, yo voy a transparentar todo, déjenme concluir este tema administrativo, es un tema administrativo personal. Entonces, permítanme yo aclararlo y yo mostraré todo lo que tengo que mostrar porque es transparente. Mi declaración patrimonial yo la presento, mis declaraciones de impuestos están al día. ¿Va a dejar la comisión de fiscalización? ¿Por qué no la hace pública? La comisión de fiscalización la va a dejar de presentar. Qué cañón, ¿no? Un tema administrativo personal. Qué fácil piensan evadirse los políticos, hacen para evadirse, pero no tienen la culpa ellos. Tiene la culpa usted y tengo la culpa yo, quienes somos los que vamos y refrendamos y votamos por ellos. Sí, puede decirme, Horacio, yo no voté. Bueno, está bien, pero estoy generalizando. En el Pleno, el día de ayer, Mayola Gaona, quien es diputada local del Partido de Acción Nacional, hizo el posicionamiento de un exhorto para que la diputada de Morena pidiera licencia. Ante las instancias correspondientes al origen lícito de los recursos involucrados en el incidente del 5 de enero del 2026 en el cruce fronterizo de Mexicali y Caléxico. Segundo, la 25 legislatura del Congreso del Estado de Baja California exhorta formalmente a la diputada Alejandra María Hernández a presentar ante este pleno y ante la opinión pública de manera transparente la documentación comprobatoria que acredite el origen lícito y la trazabilidad de los recursos retenidos por las autoridades estadounidenses en el cruce fronterizo Mexicali-Caléxico el 5 de enero del 2026, incluyendo declaraciones patrimoniales, comprobantes de ventas, estados de cuenta y demás con documentaciones que corresponden. Es cuanto, diputada presidenta. Usted sabe, y se lo he dicho aquí, esta exhortitis de la que padecen los legisladores de todos los órdenes, los senadores, los diputados federales, los diputados locales, los regidores, no sirven para nada. Son peor que los llamados a misa. Porque los llamados a misa todavía hay feligresía que acude a ellos. Pero los exhortos, para maldita sea la cosa, y luego le externaré un exhorto que hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y todo el mundo lo ignoró, pero es otro tema, nomás en referencia a los exhortos. Después de este posicionamiento, pidiendo que solicitara licencia, vuelve otra vez Alejandra Ang a la tribuna y dice, ponga mucha atención, es una especulación mediática, dice. Vea esto. No se está discutiendo un hecho acreditado. Se está intentando convertir en una especulación mediática, en una sentencia política. No existe a la fecha, al momento, una resolución administrativa. No existe procedimiento abierto ni existe autoridad que haya determinado irregularidad alguna. Es importante volver a precisar el origen de los recursos. El dinero corresponde a ahorros de su servidora, corresponde a recursos lícitos y completamente comprobables. Se pretende utilizar este incidente para exigir un cambio en la presidencia de la comisión. Esta situación se ve claramente, pudiera verse como algo político y no con una congruencia institucional, que es lo que deberíamos de tener. No hay razón legal para abandonar una comisión y sí hay una obligación constitucional de respetar el debido proceso. Estoy aclarando con documentos como marca la ley y como seguiré cumpliendo con mis responsabilidades legislativas como lo he hecho durante toda mi trayectoria legislativa como diputada en este Congreso. Este incidente es una omisión subsanable, no una falta moral ni legal, y mucho menos un acto de corrupción como algunos han intentado mencionarlo. Quienes pretendan intentar parecer lo contrario lo hacen con fines políticos y no con un interés genuino en la verdadera legalidad.
La Comisión de Fiscalización no es una persona, no es la diputada Alejandra Hernández, es un órgano colegiado que está integrado por todas las compañeras y compañeros que me han acompañado en los trabajos de la comisión. Ahí se toman las decisiones con reglas, con procedimientos y con criterios y parámetros muy claros y transparentes, y que una servidora ha impulsado desde esa presidencia y desde la pasada legislatura en el 2021. Se toman determinaciones con la participación de todas y de todos. Decir lo contrario es desconocimiento en el funcionamiento del Congreso o mala fe política. Resulta por lo menos contradictorio que hoy se cuestione la conducción de esta comisión, cuando antes muchas de las voces que hacen este señalamiento han reconocido públicamente y aquí mismo en diversas sesiones el trabajo serio, técnico y responsable que se ha realizado desde la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público. No se puede pedir la remoción de una presidenta mientras se aclara la situación, cuando ni siquiera hay hechos legalmente acreditados que aclarar. La Comisión de Fiscalización del Gasto Público seguirá trabajando con legalidad, con firmeza y con responsabilidad, le incomode a quien le incomode. Porque he revisado cuentas, porque hemos exigido explicaciones y porque se ha puesto orden donde antes, durante muchos años, hubo silencio. Se han negado y aprobado cuentas públicas con criterios, no a discreción como antes se hacía. La Comisión ha trabajado y seguirá trabajando con apego estricto a la ley, bajo principios de transparencia, de legalidad y rendición de cuentas. Quiero repetir que un asunto personal no debe definir, ni mucho menos detener el trabajo institucional de este Congreso. ¿Qué diablos tiene que ver todo eso? Esa perorata, dicen los políticos, esa diatriba. ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Qué tiene que ver? Y dice aquí algo el licenciado Jorge Acosta. El tema aquí es la gente trabajadora que votó por la diputada Caja Chica, la diputada Caja Chica dice, sabrá que para reunir esos 850,000 pesos en efectivo, tendrían que trabajar 6.2 años sin ningún gasto adicional. O sea, el tema no es el funcionamiento del Congreso. Dice, esos que me critican ahora, diputados, compañeros diputados, han ponderado mi trabajo en la comisión. Esa es otra cosa, su chamba en el Congreso es otra cosa. Y dice que no cometió ningún delito. ¿Cómo no? Es delito traer más de $10,000 consigo. Es delito en México traer más de 100,000 pesos en efectivo cargando consigo. ¿Por qué son tan cínicos y quieren una legalidad, convertirla casi en un milagro? Y quieren que hasta lo santifiquen. Casi ya está acariciando con su narrativa el papel de víctima. O sea, todo mundo es culpable ahora, menos la diputada. La cuestión es que explique el dinero, de dónde, cómo, dice que tiene todos los documentos, que lo haga, que no puede decir la cantidad, por favor, o sea, fíjese usted que Diego Echavarría, diputado del PAN, fija la posición también sobre este tema. Y reiterar que eso no es un tema político, ni es un tema que le queremos sacar raja política en el Congreso. Y también está claro que se trata de una compañera que, independientemente de ser diputada, es una ciudadana que tiene pues derechos, ¿sí? Y como cualquier ciudadano tiene la oportunidad de defenderse. Sin embargo, es importante, por la posición de una diputación que representas a cerca de 4 millones de bajacalifornianos, y porque se tiene una de las comisiones de mayor relevancia en el Congreso del Estado, la Comisión de Fiscalización, donde se vigila en qué se gasta el dinero público de los bajacalifornianos. Nosotros en nuestra petición fuimos los más respetuosos que pudimos, apegados a no prejuzgar, apegados y limitados a los procesos jurídicos. Eso es lo que dice el diputado panista Diego Echavarría, que es el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional. Diego Arregui, que es una marioneta y es una rémora de Morena, de Fuerza por México, que ya ni existe, sobrino del secretario del Trabajo, ambos de Ensenada,
dice que es un error personal el de la diputada, más tirado al piso no pudo. Nadie está exento de un error, nadie está exento de un accidente, nadie está exento de situaciones que pudieran, más allá del ámbito de nuestra responsabilidad, afectar la vida pública. Y hoy, en una etapa donde estamos en la era de la cancelación, pues me parece importante recalcar que estamos asumiendo la responsabilidad pública que tenemos de estar al escrutinio de la gente, pero también señalar y reconocer que ante estos 25 diputados tendrán siempre mi apoyo, mi respaldo y mi respeto en su ámbito familiar, personal. Conozco a la diputada de este año que hemos compartido. Fíjese lo que dice el legislador Diego Arregui. Nadie está exento de un error, ¿cómo no? Esos errores de 855,000 pesos, traerlos en el carro en efectivo, o 45,000 dólares. ¿A poco usted puede cometer un error de esos? Amalaya, nos equivocáramos así, ¿no? Por favor, un gran porcentaje de mexicanos estamos muy lejos de cometer un error de esa naturaleza, porque no los tenemos, como dijo el licenciado Jorge Acosta, 6.2 años para poder hacerlo. Ramón Vázquez, diputado local de Morena, también se tiró al piso, pero él tiene que leer, le tienen que hacer un guión, porque por sí solo no puede. Ya sabe usted el perfil de muchos legisladores de Morena. La labor incansable de la diputada Alejandra Marián frente a la Comisión de Fiscalización no ha tenido precedentes, con un manejo impecable, porque por primera vez en su titularidad frente a la misma ha presentado informes anuales de rendimiento de la comisión, que por primera vez no existe rezagos en revisión de cuentas públicas, y es una situación que puede testiguar. Les voy a dar un dato muy concreto. Alejandra, el día de hoy, ha dictaminado 155 dictámenes de la Comisión de Fiscalización. Quiero o más bien preguntarle a quien no esté de acuerdo, que dé un paso al frente en su productividad y el nivel de su compromiso de esa comisión. Sabemos, Alejandra, el compromiso que tienes con la comisión, con los ciudadanos de Baja California, pero sobre todo el respeto que siempre has cubierto. No manches, tiene que leer eso. No le puede ofrecer su solidaridad a la diputada de mutuo propio y luego da una numeralia que ni siquiera en el más profundo de su sueño el diputado Ramón Vázquez la tenía en mente. O sea, ¿por qué es tan vergonzoso el ejercicio público? ¿Por qué lo tienen que hacer así? Es deplorable lo que sucede realmente, ¿no?, en la vida pública. Dailín Rubalcaba, diputada de Movimiento Ciudadano, dijo esto. La participación que usted acaba de tener, en donde expresa una rendición de cuentas y un informe de actividades de todo lo que ha realizado, dice que pues todo lo que se ha llevado a cabo como por cuestiones públicas, mediáticas, pues nos atañe a las diputaciones que presentamos este punto de acuerdo, a las diputaciones de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, como si fuera una persecución particular. Dice que es un tema de oportunismo político, dice que es un tema de partidos, y la verdad es que inició muy mal esta participación de la compañera, intentando justificar este agravio a la ciudadanía de Baja California por el tema de que nos falta información, nos falta transparencia, y hoy por hoy no sabemos qué es lo que está pasando al respecto. Y ese es realmente el meollo del asunto. Es una cosa en donde estamos solicitando que en tanto se resuelve el tema, en tanto la diputada tiene el tiempo adecuado para tener la documentación expresa y todo lo que tiene que recolectar para poder darle evidencia de que el recurso es lícito para las autoridades de Estados Unidos, pero fundamentalmente explicarle a la ciudadanía de Baja California que ese recurso es lícito. Entonces, en tanto resuelve todos esos temas, pues lo único que estamos pidiendo es la separación de la presidencia de la Comisión de Fiscalización, porque no es cualquier comisión.
pero ¿usted cree que lo va a hacer? Cuauhtémoc Blanco, acusado de violación, las diputadas de Morena votaron para que no le quitaran el fuero y pudiera comparecer como un simple mortal ante la autoridad, acusado por su propia hermana de una presunta violación o intento de violación. Ahora usted cree que por $45,000 los diputados van a dar su brazo a torcer de reconocer que hay algo mal, que se deben de conducirse con probidad y que no lo están haciendo, su vida, su función pública, independientemente del trabajo que están haciendo, así sea excelente. O sea, porque un diputado está cumpliendo con su función de comisión, puede hacer y deshacer. O sea, cruzó con $100,000 sin dar explicaciones y todo. Es que soy muy buen diputado, ¿cuál es el problema? Es un tema administrativo personal, no es delito. Me queda claro que no es delito, es deleite cruzar con $45,000. El delito está cuando no los puede acreditar. Joana Hinojosa Gil Baja dijo que pues debe separarse del cargo la legisladora. Como representante del Partido del Trabajo, también parte de la 4T, puedo decir que no soy una autoridad competente para dictaminar si existe un delito o no, pero sí tengo la obligación como legisladora de exigir que se esclarezca la situación del origen de los recursos involucrados, y esto justamente corresponde juzgar a las autoridades competentes de Estados Unidos. El caso de la diputada Alejandra Ángel Hernández, desde el punto de vista jurídico, nadie está ni debe de estar por encima de la ley. Esto debe quedar perfectamente claro. Sin embargo, debe de prevalecer el principio constitucional de la presunción de inocencia en este y todos los casos, principalmente los que se ligan a la política. Independientemente de esta situación, se debe de investigar, esclarecer si se cometió o no un delito, y si se cometió, en este caso, se debe de castigar. En lo que sí anticipo mi voto a favor, estoy de acuerdo en que se debe de separar temporalmente a la compañera en un acto de congruencia, en tanto se aclaran en las instancias correspondientes el origen lícito de estos recursos involucrados. Tengo entendido que aproximadamente tienen un mes para esclarecer esta situación, por lo que yo creo que un mes no es mucho el tiempo. Y aferrada a la diputada Alejandra Ang, que parece que la hunde más ese comportamiento, sigue porque quiere quedarse donde está. Dice, no, ni pedir licencia ni un tantito. O sea, vea usted. Es una situación administrativa que yo estoy dispuesta a esclarecer. Lo he mencionado. Yo tengo en orden, año con año, mi declaración patrimonial. Yo tengo en orden mi declaración de impuestos, y son los documentos, todo lo que sea necesario para comprobar la licitud de ese dinero que es mío, que es de mis recursos personales. Lo que sí yo mencioné aquí es que no había ninguna razón legal, ningún fundamento legal que pudiera sustentar que tengo que dejar el trabajo de una comisión de fiscalización, que no hay algo que lo sustente. Aquí, lamentablemente, quisiera decir que no, pero en algunas otras ocasiones, algunos compañeros o compañeras diputadas se han visto también en algunas situaciones en las que pues, cada quien tomará o habrá decidido cómo también ser transparente con la ciudadanía y también aguantar todas esas situaciones que se presentan. Por eso, de manera respetuosa, les mencioné, mi trabajo y el tema con la legalidad y la transparencia siempre ha sido y así será. Y por una situación personal que estoy atendiendo y que voy a atender de frente y seré transparente. Aferrada, ¿no? Legalidad, transparencia, $45,000 bailando, no quiere decir la cantidad, etcétera, pide la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Esa es la clase de legisladores que tenemos. Esa es la clase política que tenemos. Estoy hablando de Baja California. Me podrá decir usted, Horacio, es que en todo el país está igual. Seguramente sí. Esta historia seguirá dando de qué hablar. Tendrá un desenlace que al final de cuentas lo pagará Morena, pero tiene un remanente que le alcanza para pagar eso y más y seguir airosos el 2027. Así es que no esté preocupado, que va a sufrir un descalabro electoral. No, o sea, ese no es el punto ni estamos discutiendo. Morena tiene garantizado eso. Finalmente, para cerrar, mire, quiero compartirle una denuncia que en materia laboral nos han hecho. Antes, dos personas, dice, Horacio, primero voy con esto,
Muchas gracias por hacer pública la denuncia de Harris Comscop por el riesgo en el almacén. ¿Sabes una cosa? Gracias a tu publicación, hoy llegó la Secretaría del Trabajo a auditar. Esperemos que puedan sancionar y realmente sirva un cambio. Y pues pasó lo que siempre pasa, todos los jefes de almacén vueltos locos, escondiendo todo, quitando las tarimas dobles, despejando los pasillos para que no vieran los riesgos. Hasta la gerente de RH estaba en el almacén verificando que nada estuviera fuera de lugar. Esperemos que estas visitas hagan un cambio. Y el consejo para la Secretaría del Trabajo, que no se dejen llevar solo por lo que los gerentes dicen, que sean minuciosos en la auditoría para que puedan detectar irregularidades y que revisen las cámaras. Ahí se van a dar cuenta bien del verdadero panorama y de cómo en los días de auditoría todo desaparece por arte de magia. Celebramos que la Secretaría del Trabajo haya concurrido a Harris Comscop y haya puesto orden en esta denuncia de los riesgos en el almacén. También ayer me dicen, Horacio, gracias por tu denuncia en Your Friend sobre el tema de los baños. ¿Qué crees? Pues vinieron a arreglarlo. Gracias por ser la voz de los trabajadores, Horacio. Pero vamos con esto. Hola, Horacio, te pido que mantengas mi anonimato. Empezarán a correr una serie de imágenes mientras yo le voy leyendo esta denuncia que está corta. Vea usted, se refiere a la Menudería Guadalajara. Horacio, en la sucursal que tú quieras, en Menudería Guadalajara, es la misma, ya que se maneja desde una oficina y mismo comisariato. Te pagan los días festivos en 400 pesos, lo meten como bono, las horas extras las pagan por sus, tanates, dicen 44 pesos. Y si no te quedas después, te traen como trapo, pero si faltas un día, ya sea por enfermedad o por cualquier cosa, te descuentan el día más el descanso y bonos, ya que ellos te pagan una proporción del sueldo y el otro bono, es decir, en tu nómina ganas 1,000 pesos y el bono de 500. Pero si faltas, te descuentan descanso el día que faltaste más los 500 del bono. No tenemos seguro, no tenemos hora de comida, nos obligan a pagar los uniformes en Menudería Guadalajara y sus mermas, nos obligan a pagarlas, nos cobran el cubierto y cuando hay una revisión de la Secretaría del Trabajo, nos obligan a decir que tenemos poco tiempo trabajando el menudo, porque no los tienen en el seguro. Y dice, el menudo que se truena, nos obligan a lavarlo con vinagre y cal para sacarlo. Tienen una higiene terrible, Horacio. Te comparto las imágenes de cómo está esta situación. De verdad, hay muchas cucarachas también en las cocinas. Te puedo escribir muchas cosas más sobre lo que estamos viviendo aquí, pero no acabaría. Sobre todo en la sucursal Las Huertas, igual en las 5 y 10, donde Jesús Quirós es el encargado, pero te comparto estas fotografías que creo que pueden decir más de las condiciones que privan en Menudería Guadalajara aquí en Tijuana. Y también, obviamente, tenemos unos videos de este material. Eso es Menudería Guadalajara. ¿Tiene apetito? ¿Se le antoja un menudo? Piense bien. No solamente es esto, sino las condiciones laborales de la clase trabajadora. En esas condiciones se realiza el menudo que usted va y degusta, ¿no? Luego se espantan. Ojalá no solamente la Secretaría del Trabajo, sino también Salud intervenga en este lugar. Inspección y verificación. Un menudito. Usted dice, así están las cosas en Menudería Guadalajara, no solamente los atropellos en materia laboral, sino que en esas condiciones ofrecen sus servicios gastronómicos. Le agradezco infinitamente a usted su compañía esta mañana. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia.
Lo invito a que el próximo lunes nos encontremos de nuevo a esta misma hora y en este mismo espacio. Si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva, utilizando el cinturón de seguridad, porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Y el lunes, en punto de las 12 de mediodía, la señora Dorelena Cortés Juárez en Polémicos y Polémicas. No se lo pierda por todas las plataformas de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Abrazo grande. Año 2026, puras bendiciones, decretamos mucha salud, prosperidad, equilibrio, felicidad, mucho amor, ¿estamos de acuerdo? Decretado, nos va a ir mucho mejor que el año pasado, ¿sí o no? Hombre, venimos con todo este 2026, con todo. Les agradezco todo su apoyo, vamos a seguir bachando, seguir instalando luminarias, todo lo que nos toca hacer como servicio público municipal para seguir cerrando filas, porque dijimos que queríamos ser la mejor administración en la historia de Tijuana. Y creo que en el primer año, que ya nos aventamos completito, lo diría yo, creo que nos fue muy bien, tomamos grandes decisiones y este año también estará lleno de buenas noticias. Les agradezco la atención, muchas bendiciones, que tengan un gran año. Y aquí estamos siempre para entrarle con todo. Y que viva Tijuana. Muchas gracias.